Uno de los palabras políticos que más rápido aprendes cuando tienes algo de interés en la política americana es gerrymandering. ¿Y eso qué es lo que es? Pues es redibujar los distritos electorales de modo que los resultados de las elecciones favorezcan más a tu partido. Dado que se puede saber con bastante precisión qué vota la gente en casi cualquier lugar, pues al final puedes terminar haciendo unos distritos de formas completamente absurdas, uniendo a gente que no tiene nada que ver entre sí y en cambio separándolos de sus vecinos con los que sí que tienen intereses comunes. La palabra se la inventó un periódico de Boston en 1812, para que vean que la cosa viene muy de lejos. Lo que hicieron fue juntar el nombre del gobernador de Massachusetts de aquella época, el Bridge Gerry, y lo juntaron con la palabra salamandra, salamander, Gerry Mander. Y aunque la cosa sea antigua y la hayan hecho todos los partidos, al final, como casi todo lo que nos viene de Estados Unidos, parece que solo lo hiciese el Partido Republicano. Y esto simplemente no es así. Lo podemos ver, por ejemplo, con el último episodio, que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que posiblemente sea el político que más ha hecho por reelegir a Trump, aunque eso es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión, ha abierto una sesión especial del legislativo tejano. ¿Cuál es el objetivo de esa sesión especial? Aprobar un redibujado de los distritos electorales, de modo que en las próximas elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que tendrán lugar el año que viene, en 2026, en noviembre, como siempre, pues los republicanos puedan conseguir hasta 5 puestos más de los que son elegibles en Texas. Naturalmente, esto lo que implica es que los congresistas elegidos sean menos representativos de los votos en Texas. ¿Y qué han hecho los demócratas? Pues se han largado a otro estado. De ese modo evitan que haya un quórum suficiente como para que se pueda votar una votación que están destinados obviamente a perder. Esto es algo que han hecho en otros casos por todo tipo de razones e incluso en otros estados. De ese modo consiguen que su reclamación se convierta en noticia nacional y finalmente terminan volviendo y terminan votando y terminan perdiendo. Pero ya han conseguido que los medios les hagan caso. También esa es la razón por la que yo creo que los republicanos hacen esto en muchas menos ocasiones, porque por mucho que lo hagan, los medios van a pasar de ellos, porque los medios, como todos sabemos, son un arma más del Partido Demócrata. Pero lo curioso del caso es que los demócratas, al irse, se han ido a Illinois. ¿Y por qué esto es curioso? Pues no, pues porque Illinois también está alterado, también ha hecho gerrymandering, de modo que sus distritos electorales no sean nada representativos y estén tremendamente alterados a favor de los demócratas. Vamos a ver algunas cifras para poner esto en perspectiva. Con el reparto actual, los republicanos lograron en Texas un 58% del voto y un 66% de los escaños, vamos a llamarlos así, por entendernos. Con el cambio actual y con el mismo porcentaje de voto, lograrían un 79% de esos congresistas. Una diferencia del 21% entre lo que sería puramente representativo y el resultado real. Pues bien, en Illinois, los demócratas lograron en 2024 el 48% de los votos, pero a cambio tuvieron el 82% de los representantes, una diferencia de 34 puntos. Es decir, que incluso con el cambio, Texas sería más representativo que Illinois, que es a donde se han ido los demócratas tejanos a protestar. Naturalmente, esa no es la impresión que se queda uno después de leer los titulares de los medios norteamericanos y españoles sobre esta huida que se ha convertido en el culebrón político de este verano. La principal diferencia entre ambos estados es que Illinois lleva haciendo esto mucho tiempo y en cambio Texas es relativamente nuevo al juego. Habrá quien diga que los tejanos hacían lo correcto y quienes opinen que estaban haciendo el primo. Y francamente los dos tendrán razón. Lo cierto es que este tipo de trampas las hacen republicanos y demócratas y las llevan haciendo durante toda la historia de Estados Unidos. ¿Quién es más culpable de este pecado? Pues francamente, depende de la metodología que utilices, te saldrán unos u otros. Cuando se hacen cosas un poco más complejas, como hacen en Princeton, te sale que lo son los republicanos. Cuando haces las cuentas de la vieja
de cuántos escaños logran a su favor unos y otros, te salen más culpables los demócratas. En definitiva, todos lo hacen cuando pueden. La posibilidad de hacer gerrymandering, protegida por el Tribunal Supremo, es una de esas peculiaridades, de esas prácticas que hacen de la democracia norteamericana algo único. Gracias a Dios, añadirían algunos. Pero lo cierto es que al final, cuando ves las cifras totales de los votos que se hacen al Congreso y los porcentajes de representantes que obtienen cada partido, te sale que el resultado al final es bastante representativo. Pero es verdad que unas pocas décimas a un lado o a otro pueden traducirse en que cambie el control del Congreso, de la Cámara de Representantes, hacia uno u otro partido, porque los resultados en las últimas elecciones han estado tremendamente reñidos. Parte de la culpa la tiene el censo de 2020, que se hizo mal y que dio más representatividad a estados demócratas y menos a los republicanos, porque contó de más en varios estados, casi todos ellos azules, y contó de menos en otros estados, casi todos de ellos rojos. Pero en todo caso, todo esto forma parte del juego político de Estados Unidos. En 2030 tendremos un nuevo censo y es un censo que favorecerá mucho a los republicanos porque los estados azules están tan mal gobernados que la gente huye de ellos y se va a los estados republicanos como Texas o como Florida.